Imagina una noche tan profunda que el viento mismo parece perderse en ella. A tu alrededor, el bosque está en silencio. Las sombras de los árboles se alargan como dedos huesudos, y solo el eco de tus propios pasos y el crujir de las hojas secas acompañan tu andar. El aire es gélido y pesado, cargado de un misterio ancestral que parece observarte. Esta es la noche de Halloween, una celebración que se remonta a hace 6000 años, atravesando épocas y culturas, adaptándose y transformándose en una noche donde el mundo de los vivos y el de los muertos se encuentran por unas horas. La historia de Halloween comienza en las tierras brumosas de Irlanda, donde los antiguos celtas celebraban el Samhain, la festividad que marcaba el final de la cosecha y el inicio de la oscuridad. Esta noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tan delgado que ambos podían tocarse. Para protegerse de las almas errantes, los aldeanos dejaban ofrendas de comida en las puertas, una costumbre que hoy conocemos como truco o trato. Pero esto no era suficiente. Las personas se disfrazaban con cabezas y pieles de animales para no ser reconocidos por los espíritus. Antiguos registros del Imperio Romano documentan que las tribus de lo que hoy es Francia y Alemania seguían estas prácticas para conectarse con el mundo de los muertos y evitar ser reconocidos por criaturas sombrías que cruzaban la línea hacia el mundo de los vivos. Puedes imaginar el espectáculo de aquellos hombres y mujeres bajo las estrellas, danzando entre llamas y usando máscaras que confundían a los espíritus. No solo en Irlanda se temía esta noche. En las tierras germanas, en noches oscuras como esta, se hablaba de una procesión espectral conocida como la cacería salvaje. Era un cortejo de almas en pena y bestias infernales, lideradas por un dios furioso, o a veces por un rey antiguo, que arrasaba con todo a su paso. Se decía que si escuchabas el estruendo de caballos y perros, era demasiado tarde. Habías sido marcado. La cacería salvaje atrapaba a los incautos, condenándolos a vagar eternamente entre sus filas. Y en Galicia, el pueblo temía a la Santa Compaña, una procesión de almas en pena, encabezada por una figura espectral con una vela en la mano. Si veías esta procesión, quedabas marcado. Los más afortunados solo perdían la vida, pero los desafortunados quedaban condenados a unirse a la fila de almas errantes. Imagínate ahora que oyes pasos, lentos y monótonos, acercándose por el camino, y sabes que no debes mirarlos a los ojos si quieres salvar tu alma. Con la expansión del cristianismo, la Iglesia trató de erradicar estas celebraciones paganas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, intentando reemplazar las festividades celtas con una celebración cristiana. Así, la noche del 31 de octubre pasó a llamarse All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos, que más tarde se acortaría a Halloween. Sin embargo, el espíritu de Samhain no desapareció, sino que siguió vivo en las leyendas y en los rincones oscuros de la historia. Para ahuyentar a los espíritus, los aldeanos tallaban figuras grotescas en nabos y remolachas, dejando estos guardianes junto a las puertas para mantener alejados a los espíritus. Con el tiempo, y al llevar la celebración a América, los irlandeses encontraron un fruto mucho más fácil de tallar y más abundante: la calabaza. Así nacieron las jack-o'-lanterns, esas calaveras luminosas que hoy iluminan la noche de Halloween. Al llegar a América en el siglo XIX, Halloween se transformó en una celebración popular, adoptando nuevas costumbres y leyendas de la región. Desde el primer desfile de Halloween en 1921 en Minnesota, la festividad creció hasta convertirse en la segunda celebración más comercial de Estados Unidos, solo detrás de la Navidad.
generando miles de millones de dólares cada año en disfraces, decoraciones y dulces. Halloween en América también se mezcló con tradiciones locales. En México, en lugar de truco o trato, los niños celebran el quinto para mi calavera, donde van de casa en casa con huchas recaudando donativos. En China, el 31 de octubre se conoce como la Noche de las Linternas, y la gente cuelga linternas en forma de dragón para iluminar el camino de los espíritus. En Austria, la tradición manda dejar pan, agua y una lámpara encendida para recibir a los difuntos, mientras que en Alemania, en esta noche, las familias guardan los cuchillos para no hacer daño a los espíritus que vagan. A pesar de que Halloween hoy parece una noche de juegos y dulces, aún hay misterios y supersticiones que la rodean. Los colores de Halloween no son accidentales. El naranja simboliza la fortaleza y la cosecha, mientras que el negro representa la muerte y el misterio. Hay refugios en Estados Unidos que prohíben la adopción de gatos negros en octubre para evitar que sean usados en rituales oscuros. Y algunos creen que disfrazarse sigue siendo una manera de protegerse del mundo espiritual. Halloween también enfrenta prohibiciones. En Alabama es ilegal disfrazarse de cura, y en Belleville, Illinois, los mayores de 12 años no pueden pedir dulces, pues se cree que Halloween es una fiesta para los jóvenes, mientras la samhainofobia afecta a quienes tienen un miedo irracional a esta celebración y sus rituales. Halloween ha cambiado con el tiempo, pero sigue siendo una noche donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan, donde las sombras parecen cobrar vida y las historias antiguas encuentran un nuevo eco. Las calabazas talladas siguen ardiendo como vigilantes, recordándonos los rituales antiguos. Las máscaras esconden rostros, pero también preservan el misterio de aquellos primeros disfraces hechos para confundir a los espíritus. Así que, cuando camines bajo la luna de Halloween, recuerda que esta noche no es solo una fiesta. Es un eco de las sombras que nos preceden, un juego entre el miedo y la diversión que oculta un pasado mucho más oscuro. ¿Te atreves a salir y enfrentarte a las sombras? ¿O acaso escucharás el crujir de los pasos espectrales, sintiendo que la cacería salvaje y la santa compañía aún vagan por las noches? Cierra los ojos, pero no demasiado, porque en Halloween el miedo nunca es solo un juego.